Ay, ya. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Chicos, háblenme. Ay, Sí, doctora. otra vez, otra vez, otra vez. Ya, estamos bien, ¿verdad? Bueno, bien. Como se habrán dado cuenta, chicos, en hematología, en el área de oncohematología, en realidad en todo lo que es oncología, ya sea oncología de sólidos o hemato-oncología, el tratamiento fundamental, bueno, pues es la quimioterapia, ¿no es cierto? Existen otros tipos de tratamientos. Existe la radioterapia, que es un tratamiento específico que se puede aplicar a un solo lugar. La radioterapia, al igual que la quimioterapia, mata células. Ese es el objetivo, pero no se puede dar radioterapia a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, existe una estrategia de radiación corporal total que se utiliza en trasplante, pero solo ahí, en general, uno lleva radioterapia a un punto específico. Es más, por ejemplo, la braquiterapia, que es radioterapia súper dirigida al cuello del útero, se calcula de una manera en 3 dimensiones, específico para no dañar todo, ¿vieron? Esa es la evolución de la radioterapia también, no dañar todo. Se utiliza la radioterapia en ese caso. También se puede utilizar la cirugía oncológica. Hay patologías que sí requieren para su tratamiento de cirugía, extirpar definitivamente y a partir de ahí empezar a hacer quimio, solo controlar, etcétera. Pero se habrán dado cuenta que la base fundamental de la oncología es la quimioterapia, ¿no es cierto? Es nuestra estrategia de tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo de la quimioterapia? El objetivo, pues, de la quimioterapia es matar células, matar la carga tumoral. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es toda la carga tumoral, llámese linfoma, masas tumorales, llámese leucemia, juntamos todas las células blásticas, masa tumoral, cáncer de mama, masa tumoral, todo lo que es masa tumoral, lograr erradicar por completo con esquemas tóxicos de quimioterapia, ¿no es cierto? Puede ser quimioterapia asociada a inmunoterapia, puede ser asociada a terapia génica, a terapia dirigida, inmunológica, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero el objetivo es matar esa célula cancerosa. Lamentablemente, para saber si la hemos matado por completo, creo que tenemos muy limitados todavía hoy por hoy los elementos. Por ejemplo, en linfoma hemos visto, ¿se acuerdan? Para saber que estamos en remisión, le hacemos un PET, como mucho, es lo máximo que tenemos. Y el PET nos puede decir, no veo nada de actividad, lo declaro en remisión completa, pero si ha quedado una pequeña célula que ha resistido a todo ese tratamiento, es una célula realmente muy seleccionada, esa célula va a originar una recaída terrible, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar en el mieloma, por ejemplo. Si hemos dejado una pequeña célula, va a recaer. De hecho, es la historia natural del mieloma, tiende a recaer, ¿verdad? Entonces, el objetivo de las quimioterapias es llevar a remisión completa y tratar de liberarse de todas las células cancerosas, ojalá de todas en absoluto, para que ese paciente nunca más recaiga. Pero cuando recae es que ha quedado una célula resistente a todo eso. ¿Cómo la vamos a atacar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Mi lógica me dice, dale más quimio, ¿verdad? Entonces tengo que hacer otro esquema de quimioterapia que no se parezca al primero porque las células que han muerto ya, las que han resistido, ya saben cómo es ese esquema de quimioterapia, ya han sabido surfear, ya no van a responder. Entonces la lógica me dice que debo hacer una quimioterapia mucho más intensa, ¿verdad? Por ejemplo, un linfoma, y hemos diagnosticado, han visto cómo diagnosticamos perfectamente todo, iniciamos tratamiento, hacemos el R-CHOP, hacemos 6 ciclos, el paciente entra en remisión, lo declaramos en remisión, estamos haciendo el seguimiento los 2 primeros años, la recaída es del 50%. Al año ya vemos que le está saliendo otra vez un ganglio. Esto es una recaída. Volvemos a biopsiar y es un linfoma nuevamente. Entonces le someto a otra línea de quimioterapia, puede ser R-SHAP, R-ICE. Hacemos esquemas múltiples más intensos, ¿no es cierto? ¿Lo vamos a dejar ahí? No, porque el tumor ya nos ha demostrado que va a recaer nuevamente. Ya una vez nos ha demostrado que puede subsistir. Entonces, el trasplante de médula ósea, en ese caso, en el caso del linfoma, en este ejemplo, es la alternativa de consolidar una respuesta ya obtenida. ¿Entienden? Entonces, el trasplante de médula ósea, como se llamaba antes y hoy se llama trasplante de precursores hematopoyéticos, es una estrategia de
consolidación de resultados ya logrados. Entonces, nunca lo vamos a hacer de entrada. En un paciente que esté incendiado por un cáncer hematológico, no va a un trasplante. Un trasplante es una estrategia de consolidación de una respuesta ya obtenida. Es un tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo se realiza eso? Vamos a ver ahora en toda esta clase, ¿ya? Para empezar, chicos, se llama trasplante, no se llama trasplante, ¿ya? Entonces, con eso mucho, se llama trasplante y hoy por hoy se llama de precursores hematopoyéticos porque ya podemos obtener los precursores hematopoyéticos no directamente de la médula, sino ya van a ver con otras estrategias, ¿no? Ese es su nombre correcto, TPH le llamamos normalmente, ¿no? Entonces, tienen que saber que esto es una rama de la hematología, ¿no es cierto? El trasplante de médula ósea es una estrategia para diversos tratamientos de enfermedades oncohematológicas, hematológicas puras, oncológicas puras, incluso inmunológicas algunas, que es una modo de utilizar la médula ósea en sus diferentes formas o las células madre y es rama de la hematología. La hematología tiene una hematología benigna, hemostasia hemos visto también, hemoterapia un capítulo enorme, ¿no es cierto? Y la oncohematología, que es donde vamos a utilizar estos tratamientos, digamos, de alta toxicidad y de alta complejidad, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hacer un poco varios ejemplos para que me puedan comprender en qué se basa el trasplante de médula ósea. Lo vamos a leer primero y dice, se basa en el hecho de que la administración de stem cell a un sujeto que previamente ha recibido un tratamiento de acondicionamiento o quimioterapia a dosis mieloablativas, quiere decir, le hemos dado quimioterapia y hemos matado la médula ósea, es capaz de reconstituir todo el sistema hematopoyético y curar la enfermedad hematológica neoplásica y genética que padece. Bueno, entonces nos pondremos en escenario. Para poder entender, tenemos que saber primero que existen dos tipos de trasplante más importantes, ¿ya? El trasplante de médula ósea o TPH autólogo y el trasplante halogénico, ¿no es cierto? Quiere decir, voy a trasplantar, voy a utilizar las células madre, la médula ósea del mismo paciente o voy a utilizar la médula ósea de otra persona, ¿no es cierto? ¿Cuándo se usa qué y por qué se usa? Bueno, entonces, hemos hablado del trasplante autólogo, por ejemplo, en una indicación de linfoma. Cuando ese linfoma se ha tornado agresivo, no ha respondido al tratamiento de primera línea, o bien respondió y volvió a recaer, yo estoy segura de que tengo que hacer más quimioterapia, ¿verdad? Entonces, vuelvo a llevar al paciente a remisión completa con un nuevo esquema de quimioterapia, seguramente más intenso que el anterior, ¿no es cierto? Como yo sé que ese paciente va a volver a recaer porque ya lo ha demostrado una vez, ya demostró que puede ser muy agresivo, mi intención es darle una cantidad de quimioterapia que definitivamente, bueno, logre matar esa célula cancerosa que está circulando y que no la puedo ver y no la puedo eliminar por completo. Entonces, mi intención es darle una quimioterapia intensa, intensa, que pueda realmente matar ese tumor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que la quimioterapia tiene como principal toxicidad la médula, ¿no es cierto? O sea, daña la médula ósea y a veces la daña irreversiblemente. Los esquemas de quimioterapia muy tóxicos se denominan mieloablativos, dañan completamente la médula ósea. Entonces, yo voy a matar el cáncer, voy a matar el tumor, pero por delante me lo voy a llevar al paciente porque él no va a tener con qué recuperar esa médula ósea, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia en este caso, en el trasplante autólogo, va a ser sacar las células madre del paciente, la médula ósea, donde nace la médula ósea, sacarla del cuerpo, guardarlo ya sea en refrigeración o en congelación y darle al paciente una quimioterapia intensa con la intención de matar toda la masa tumoral residual que no estoy mirando, ¿verdad? Y una vez que le he dado ese tratamiento mieloablativo que lo llamamos acondicionamiento, que es una quimioterapia dentro del trasplante, le vuelvo a poner sus mismas células madre, ¿no es cierto? Con esas células madre que no han sido expuestas totalmente a la toxicidad, esas células madre van a entrar al cuerpo, van a ir a la médula ósea, van a ver dónde está el estroma y van a empezar a producir nuevamente. Entonces, tengo un rescate de células madre. Ese es el trasplante autólogo de médula ósea, simplemente la posibilidad de darle al paciente más quimioterapia con el objetivo de matar su masa tumoral sin matar al paciente, dándole la oportunidad de rescatar sus células madre para volvérselas a poner, un rescate, ¿verdad?
Entonces es una estrategia para dar más quimio. Imagínense que antes se hacía esto también en cáncer de mama, ¿no es cierto? Se puede hacer en cualquier cáncer que yo intente darle una quimioterapia intensa, no importa cuál sea el cáncer del origen, puede ser mama, lo que sea, ¿no? Hoy por hoy ya no se hace en cáncer de mama, se hacían los cánceres de mama recaídos, refractarios, con este objetivo darle más quimio a la paciente sin matarla. Y hoy ya han aparecido nuevas mejores drogas, ya no es de tanta utilidad el trasplante, pero en un tiempo sí era de utilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, el trasplante autólogo de médula ósea tiene grandes indicaciones muy frecuentes. Todos los pacientes que van a tener mieloma múltiple, cuando entren en remisión completa, deben ir a un trasplante de médula ósea autólogo de inmediato. Quiere decir que casi todos los pacientes van a necesitar trasplante autólogo a la primera remisión, o sea, ya no más. Todos los linfomas que recaen, que son más o menos el 50%, van a necesitar un trasplante como un rescate después para una quimio-mieloablativa. También, ¿no es cierto? Muchos otros tumores sólidos, sobre todo en niños, también, ¿no? Pero esas son las indicaciones más importantes de trasplante autólogo y son muy frecuentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el halogénico? En el halogénico quiere decir que yo voy a utilizar la médula ósea de otra persona, porque he identificado que realmente la médula ósea de ese paciente no tiene solución. La enfermedad está ahí y yo debo sustituirla. Ejemplo, aplasia medular. Una aplasia medular es una enfermedad benigna, pero la médula ósea no funciona para nada. Entonces, tengo que reemplazarla, tengo que limpiar lo que queda de médula ósea, poner algunos inmunomoduladores y poner la médula ósea de un donante compatible, ¿no es cierto? O sea, estoy reemplazando por completo la médula ósea de ese paciente. Otro ejemplo, una leucemia recaída refractaria. Leucemias de alto grado, con mal pronóstico, ustedes han llevado ya algo de eso, que recaen y recaen, o que ya de entrada le identifico factores de mal pronóstico, translocaciones, ¿no? La Filadelfia, por ejemplo. Entonces, ahí defino que voy a hacer un trasplante, ni bien lo mete en remisión completa, mato toda esa médula ósea y la reemplazo con una médula ósea de otra persona, ¿no es cierto? Un trasplante halogénico. Si es su propia médula en el autólogo, ¿por qué se llama trasplante? Porque técnicamente son muy parecidos, o sea, técnicamente estamos sacando las células madre fuera de los cuerpos del donante o del paciente, las estamos resguardando y las vamos a volver a utilizar. Por eso ambos se llaman trasplante médula ósea, aunque sabemos perfectamente que el autólogo usa la misma médula del paciente, lo cual es muy bueno porque eso le disminuye la mortalidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces básicamente eso es lo que es un trasplante. Una estrategia más para dar más quimioterapia sin dañar definitivamente la médula ósea o reemplazar con la médula ósea de otro paciente, ¿ya? Ustedes saben que el trasplante de médula ósea se hace desde hace mucho tiempo. Aquí está, miren. El trasplante de médula ósea existe desde los años 50. Su historia es bien interesante. Nació un poquito también con esto de las toxicidades que vieron por las bombas atómicas, ¿se acuerdan? En Hiroshima y Nagasaki. Entonces, poco a poco con los años se ha ido viendo que los sobrevivientes pues tenían aplasia medular, ¿no es cierto? Por la irradiación. Y de a poco han tratado de solucionar y así un poco ha nacido el trasplante halogénico de médula ósea, ¿no? De a poco se han dado cuenta también que lo pueden utilizar como esquema de quimioterapia, como después de un esquema de quimioterapia intenso, etcétera, 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 para recuperar la médula. Pero desde los años 50 ya en Europa y en Estados Unidos, más o menos paralelamente, en Seattle y en Europa, en Francia sobre todo, ha nacido el trasplante de médula ósea. En Latinoamérica se debe venir haciendo desde los años 70, 80, ¿no? Los países que más trasplantan en Latinoamérica son Brasil, Argentina, ¿no? Después México también. Entonces, ya ha ido mejorando en complejidad, en número, hoy por hoy se hacen variantes de trasplante increíbles y realmente muy, muy fascinantes, ¿no? Todo lo que se puede, cómo se puede modificar un poco la inmunidad del paciente, ¿no? Nosotros no teníamos pues trasplante, y esto es una diapositiva desde del año 2010, que siempre la mostraban bueno, yo estaba en formación y la mostraban en los congresos donde algunos países carecían de este procedimiento y es muy triste porque como ven tiene mucha frecuencia de indicación, ¿no? Entonces se mandaban a otros países. Yo recuerdo que cuando recién llegué a Bolivia el año 2012, incluso mandaban a países muy remotos para trasplantar, Israel, Estados Unidos, una locura porque nosotros aquí al lado tenemos países que trasplantan de lo mejor, ¿no? Argentina, Brasil, Chile.
Entonces, es una necesidad imperiosa, ¿verdad? Bueno, y así no se demostraba ningún grupo de trasplante en esas épocas, y bueno, de a poquito se ha ido trabajando para poder lograr tener el trasplante autólogo, que es el que hacemos actualmente bastante aceitado, y bueno, esperemos que prontamente podamos ir al trasplante halogénico, ¿ya? Bueno, entonces pueden haber dos variantes, ¿no es cierto? En el trasplante halogénico estamos hablando de que vamos a necesitar la médula ósea de un donante para poder sustituir completamente una médula ósea que ya no tiene solución en un paciente. Es muy frecuente en la leucemia mieloide aguda en el adulto, en la leucemia linfoide refractaria en los niños, en algunas mielodisplasias y en otras enfermedades de la médula ósea básicamente. Su tasa de mortalidad va mejorando con el tiempo, pero tiene una tasa de mortalidad alta, 50%, porque no solamente depende que la médula ósea entre correctamente al cuerpo, encontremos un donante adecuado, entre al cuerpo del paciente, sino que el paciente lo pueda aceptar. Entonces, una parte de la mortalidad tiene que ver con la aceptación de esa médula ósea, ¿no es cierto? Con la inmunidad. Y la otra parte tiene que ver con la agresividad del tumor, que a pesar de esa estrategia, el tumor no ceda y finalmente se mueren por una refractariedad a la leucemia o a la aplasia, ¿verdad? Bien, y el trasplante autólogo es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? En el autólogo quiere decir que voy a utilizar la misma médula ósea del paciente con el objetivo de tener un respaldo, unas células madre guardadas, libres de toxicidad, para poder darle al paciente la mayor quimioterapia que pueda y matar definitivamente el cáncer que recae y recae y recae, ¿no es cierto? La indicación más importante son el mieloma múltiple, ¿no? Enfermedades de las proteínas. El mieloma múltiple lleva la primera indicación en el mundo de trasplante autólogo y es muy, muy frecuente. Los linfomas recaídos, tanto Hodgkin como no Hodgkin, y varias cosas, miren, tumores germinales, sarcomas, Ewing, sigue todavía el de mama ahí, otras inmunológicas, ¿no? Y por hoy también enfermedades neurológicas también se trasplantan. Entonces, bueno, y así hay una variedad de enfermedades que pueden ser susceptibles a trasplante con alguna lógica y algún objetivo, pero la más importante sin duda es el mieloma múltiple y los linfomas recaídos, ¿no? El mieloma múltiple en primera remisión. Bien. Entonces, espérenme. Todos los trasplantes, ya sea halogénicos o autólogos, van a tener estas etapas. Van a tener una etapa de acondicionamiento, que es la quimioterapia que yo voy a aplicar, que puede ser quimioterapia, puede ser combinada con inmunoterapia, con inmunoglobulinas, puede ser combinada con radioterapia y radiación corporal total, dependiendo de la enfermedad que estoy tratando, ¿no? Pero todas tienen un acondicionamiento, una etapa de quimioterapia intensa, mieloablativa, quiere decir matar esa médula que está enferma o tratar de matar el tumor que está dentro del cuerpo, ¿ya? El día de la infusión de células madre, ya vamos a ver de dónde las obtenemos. El día de la infusión de las células madre se llama día cero, siempre, ¿no? Todo lo que está antes del día cero, antes del día de la infusión, se llama -1, -2, -3, y todo lo que está después del día de la infusión de células madre se llama +1, +2, +3, y así seguimos manejando, incluso cuando queremos ser muy precisos, aunque esté un año después del trasplante, ponemos más 365 días post-trasplante, porque cada etapa tiene su complicación, ¿no? Inmediatamente después del día de la infusión viene la aplasia medular, o sea, viene la consecuencia de esta quimioterapia, ¿no es cierto? Estas células acaban de llegar al cuerpo, recién las hemos vuelto a poner, o de un donante o del mismo. Van a tomar un tiempo en lograr reconstituir la médula. Tienen que primero ser aceptadas, si son halogénicas, si son autólogos, tienen que llegar al estroma, tienen que empezar a producir. Esa etapa es una etapa de aplasia severa, ¿no? Y es la etapa que va a determinar la mortalidad. En esta etapa se puede morir el paciente porque está prácticamente desnudo frente a cualquier complicación infecciosa, incluso de gérmenes que pueden ser saprófitos del mismo, ¿no es cierto? Bien, entonces todas tienen esas etapas. ¿Cuáles son todos estos trasplantes? Esta diapositiva es un poquito antiguita porque hoy día ya existen una variedad también un poquito más de trasplantes, ¿no? Primero, reconocer que existe el trasplante autólogo, quiere decir que voy a utilizar las mismas células madres, las células proceden del propio enfermo, que serán criopreservadas o refrigeradas, pero salvadas del cuerpo para que yo pueda a ese cuerpo darle quimio, ¿no? Perfecto, ese es el objetivo, es intensidad de quimio, nada más. Quiero darle más intensidad y quiero tener un rescate de células madre, del mismo. Bien. Indicaciones, mieloma múltiple en primera línea, linfomas recaídos refractarios. Bien, sobre todo.
Después tenemos el halogénico. Quiere decir que voy a utilizar la médula de un donante para reemplazar por completo una médula ósea que está enferma sin ningún tipo de salvación. ¿Ya? Ese se llama halogénico, sujeto HLA idéntico, ya sea hermano o donante voluntario no emparentado que pueda ser el donante, ¿verdad? Para eliminar la médula ósea enferma y poner de otra persona. También se llama singénico al donante que es gemelo univitelino, ¿no es cierto? Que se puede considerar un autólogo, si se dan cuenta, ¿no? Es el gemelo univitelino. Bien, entonces, el halogénico, ¿qué formas más tiene? Primero ustedes tienen que saber quiénes pueden ser donantes de médula ósea. Esto es muy importante, ¿no? Y muy interesante. Ustedes saben de sus clases de genética, o no son de genética, sí creo que son de genética, que nosotros heredamos en el cromosoma 6 la información, una información muy importante que se llama HLA, ¿no es cierto? Que es la identificación, nuestro sistema, nuestro mayor de histocompatibilidad o nuestra forma de identificar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros heredamos del papá y de la mamá en bloque, 50-50, más o menos, ¿no? Heredamos en bloque nuestra información de HLA, nuestra identificación celular. Esa es nuestra identificación. Entonces, se imaginan que si heredamos del papá y de la mamá, los únicos que pueden llegar a ser completamente alguno de ellos totalmente idéntico a mí en HLA, ¿no? No estamos hablando de fenotipo. En HLA pueden ser los hermanos, ¿no ve? Nunca voy a pensar que puede ser HLA idéntico mi papá o mi hijo, porque ellos han heredado su HLA de otras personas. Los únicos que pueden llegar a ser HLA idénticos son mis hermanos de padre y madre. Y según la ley mendeliana, dice, ¿no ve? Que aún se acuerdan de los conejitos, eran los ratoncitos que eran blanco-negro, blanco-negro. Un 25% más o menos puede tener la chance de tener una HLA completamente igual al mío, ¿verdad? O sea, puedo tener 8 hermanos, tengo más chances, sí, es posible, ¿no? Pero aún así puede ser que en tus 8 hermanos no haya ni uno HLA idéntico totalmente. Y a veces tenemos la suerte de que tiene 2 o 3 hermanos y encontramos un HLA idéntico, ¿verdad? Entonces se imaginarán que una persona que no tiene familia, no tiene hermanos, ya no tiene opción de un HLA idéntico, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, primero que ese donante, cuando es mi hermano, se llama donante histoidéntico relacionado, ¿verdad? Histoidéntico relacionado. En cualquier otro trasplante de órganos, por ejemplo, el trasplante de riñón, el trasplante de corazón, el trasplante de hígado, páncreas, la compatibilidad es muy baja, ¿no es cierto? O sea, no necesitamos una compatibilidad del 100%. Acuérdense que el HLA puede ser de varias categorías, ¿no es cierto? HLA A, B, C, D, R, D, P, D, Q. Ese es, digamos, todos los haplotipos que puede tener que deben ser igualitos a mi donante histoidéntico. Histoidéntico quiere decir que es 10 de 10, o sea, he determinado que somos iguales en 10 haplotipos, que es muchísimo, ¿no? Un trasplante de riñón, por ejemplo, solo tiene que ser igual en HLA-DR, por ejemplo, muy bajito, casi ni un 20% de la compatibilidad. Son técnicamente más complejos, es una cirugía tal vez vascularmente más compleja, igual a de corazón, etcétera. Pero la compatibilidad es poca, no vamos a rechazar tan fácilmente como rechazaríamos una médula ósea, ¿me entienden? En cambio, la médula ósea sí debe ser histoidéntico. HLA prácticamente completamente histoidéntico a mi donante. Y eso es muy complicado de obtener y se llama hermano histoidéntico relacionado si es mi hermano. ¿Qué pasa si ese paciente no tiene un donante? Necesita un trasplante halogénico porque es una leucemia recaída refractaria o es una aplasia medular que necesita un trasplante halogénico y no tiene hermanos o le estudia a sus hermanos y no tienen HLA idéntico. Bueno, ahí debo acudir a un banco de células madre que es un banco virtual. Ustedes, no sé si alguna vez acá no tenemos un programa de donación porque todavía no se ha desarrollado el trasplante halogénico y no tenemos tampoco un programa de trasplantes nacional, ¿no? Hay bastante hecho en trasplante de riñón, pero en los otros trasplantes estamos apenas comenzando. Pero en un país que ya tiene su programa de trasplante, tiene su sistema controlador de los trasplantes, ¿qué es lo que hace? Lo que hacen es captar donantes, primero como país, ¿no es cierto? Tienes la obligación de captar donantes de médula ósea y tener contacto con todos los donantes del mundo que quieran donar sus células madre o su médula ósea, sus células madre, en realidad. ¿No? ¿Cómo se hace eso? Cuando uno va en otro país que tiene un sistema totalmente establecido y quiere donar sangre,
va al banco de sangre y dice, quiero ser donante de sangre, bla, bla, bla. En alguna etapa de esas etapas que pasamos, que hemos visto en transfusión, a uno le hacen la pregunta de que si desea ser donante de células madre. ¿Cómo funciona eso? ¿Que me van a sacar ese rato? No. Lo único que van a hacer en ese caso, el sistema, el Programa Nacional de Trasplante, lo que va a hacer es a ese donante de sangre, además de hacerle donar la sangre, le va a sacar varios tubitos más para estudiarle su HLA, ¿no? Entonces le va a determinar HLA, B, C, D, R, D, P, D, Q, y lo va a meter, esa información la va a meter a una red mundial de donantes, donde varios en el mundo han hecho lo mismo. Entonces, cuando una persona necesita un trasplante y no tiene un donante hermano relacionado que el médico pueda estudiarlo y tenerlo a la mano, lo que hace el médico es pasarlo a un programa de trasplante mundial y la información del HLA del paciente se pone en la red y trata de hacer match con alguien del mundo que esté dispuesto a donar y que tenga su mismo HLA o por lo menos un HLA 8 de 10, 9 de 10 idealmente, ¿verdad? Ese se llama donante histoidéntico no relacionado, ¿no es cierto? Las estrategias son muy interesantes, muy divertidas, ¿no es cierto? Y muy estresantes, porque, por ejemplo, si yo me he ofrecido a donar en Argentina cuando yo era estudiante, me ofrecí y está mi HLA dando vueltas ahí. Si a alguien, qué sé yo, nosotros por nuestro fenotipo seguramente seríamos donantes para alguien de esta región, no creo que seríamos donantes para Europa, por ejemplo, ¿no? Alguien en Paraguay, deciden que tiene el mismo HLA. Seguramente se contactan conmigo a través del lugar donde yo me he ofrecido de donante. Yo tengo la obligación, no la obligación, tengo la obligación moral de poder colaborar con mis células madre para que ese paciente se trasplante, ¿verdad? Entonces es toda una estrategia. Me van a sacar las células madre por un procedimiento que se llama féresis y de inmediato, en 24 horas, tienen que hacer llegar al lugar donde está el paciente, ¿no es cierto? Para recibir la médula ósea y ese paciente ya tiene hecho una quimioterapia, ¿no es cierto? Entonces, todo es una cosa muy compleja y por ende muy costosa. Hoy por hoy este tipo de trasplantes, primero, tardan mucho tiempo en poder encontrar su donante en el mundo, ¿no es cierto? Y por otro lado, es costoso, ¿no? Toda esta estrategia y todo este desarrollo. Bien, pero ese es un donante no relacionado histoidéntico. ¿Qué donantes más tenemos? Con el tiempo, sobre todo en niños pequeños, al no tener esta posibilidad de encontrar un donante hermanito, porque son bebés a veces los pacientes, se ha ido desarrollando lo que se llama el trasplante alogénico haploidéntico. Quiere decir, ¿quiénes están dispuestos a donar? Tienen un bebé con leucemia que recae, no tiene hermanos, estamos tratando de buscar en un banco, por ahí estoy en un país que tiene esa opción y busco en un banco de donantes, no encuentro un donante, ¿no? Entonces, los que están ahí a la mano para donar, obviamente se imaginarán que son los papás, ¿no ve? Entonces, los papás no tienen pues el mismo HLA que el bebé, tienen si acaso un 50%, ¿verdad? Eso se llama haploidéntico, solamente el 50%. Empezó muy lentamente, hace como 15 años más o menos, no, 10 y 15 años, en niños, ¿no? Y tuvo mucho éxito. Al principio tuvo muchos fracasos porque no se podía modular la inmunidad. O sea, entraba esa médula 50% no compatible, era rechazada, causaba enfermedad injerto contra huéspedes, era un desastre, ¿no? Y poco a poco, como es todo en la medicina, se ha tratado de domar un poco a la inmunidad y se han encontrado estrategias con medicación inmunosupresora para poder mejorar este tipo de trasplante. Y hoy por hoy ha cobrado demasiada fuerza y hoy por hoy algunos grupos de trasplante, en vez de perder tiempo buscando en las redes un donante histoidéntico no relacionado, a veces prefieren directamente ir a buscar un haploidéntico en los hermanos que no son totalmente compatibles, en los hijos, en los padres. Entonces es una técnica que ha cobrado demasiada importancia hoy por hoy y es una esperanza para muchas personas que no tienen donante, ¿no es cierto? Porque el tiempo de espera para conseguir un donante en la red es grande, ¿no? Y la posibilidad de tener un hermano histoidéntico es baja. Entonces, existe ahora también ese tipo de trasplante, ¿ya? Bien. Es fácil encontrar un donante no emparentado, no relacionado, no. En Europa, que todos son muy similares y hay mucha cultura de donación, chicos. En Europa, casi el 100% de la gente es donante, no solo de sangre, de médula, de todo lo que hay que donar. Entonces, es más fácil para ellos. Ellos, cuando no tienen hermanos histocompatibles, encuentran una médula en su banco de donantes, dicen que hasta en un mes
Aquí jamás, ¿no? Aquí se ha hecho un estudio en Latinoamérica, de hecho en Argentina, que se ha demostrado que el tiempo para encontrar un donante no relacionado es de 6 meses. En 6 meses el paciente puede recaer, se puede morir y ya no necesitar un trasplante, ¿no? Entonces, por eso es que el haplo idéntico ha cobrado mucha fuerza aquí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La posibilidad de encontrar un HLA idéntico es de 1 en 50.000 o 1 en 100.000. O sea, tenemos un gemelo HLA en alguna parte del mundo, sin duda que sí, ¿no? El tiempo de medio de búsqueda, 100 días, no. Aquí en Latinoamérica se ha demostrado que es casi 6 meses. En Europa sí, funciona muy bien este sistema, ¿no? ¿Cómo puede ser donante? Ya les acabo de explicar, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se usa en los países que tienen una red o un programa nacional de trasplante bien constituido? Bien. Entonces, volviendo un poquito a la quimioterapia que le ponemos antes del trasplante, antes de ponerle esas células madre. Ese acondicionamiento o esa quimioterapia dentro del trasplante que se llama acondicionamiento tiene el objetivo, obviamente, de matar lo más que pueda, no solo en la médula, en el cuerpo entero, ¿no es cierto? Es un tratamiento mieloablativo que se realiza antes de administrar las stem cell o células madre, y los objetivos son erradicar el clon maligno, la población celular normal, y también, en el caso del halogénico, conseguir cierto grado, cierta inmunosupresión en el receptor para que acepte bien la otra médula. Por eso los acondicionamientos no solo son quimio, también pueden llevar inmunoterapia, pueden llevar radioterapia y varios otros tipos de tratamientos para poder hacer que eso sea más tolerable, ¿ya? Es más o menos así como es antiguo esta diapositiva, ¿no? Pero hoy por hoy también nuestro esquema, yo les mostraría una hoja de hoy por hoy, es muy igualito, ¿no? Número de trasplante, el año, y más o menos se diagrama de esta manera. El día del trasplante siempre va a ser el día cero, el día de la infusión de células. Toda la quimio que le pongo antes es el acondicionamiento y lo voy a ir nombrando en día -1, -2, -3. Cada día tiene que tener su acción, ¿no? ¿Qué voy a hacer ese día? Y todos los días de después del trasplante son los días +1, +2, +3, +10, +20, +50, donde cada día también tengo una misión, hacer que la médula ósea sea aceptada, hacer que la médula ósea empiece a crear células madre, empiece a crear células hematológicas, etcétera, ¿no? Este es un esquema típico de un trasplante de médula ósea, puede ser autólogo o puede ser halogénico, ¿ya? Bien, ¿de dónde vamos a obtener las células madre? Entonces ahí hay algunas cosas interesantes. Antes se obtenía básicamente de la misma médula. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el video de cómo hacemos un diagnóstico, un aspirado medular y una biopsia medular? Bueno, así, de la misma manera, se extraían células de la médula ósea misma. Se dormía al donante o al mismo paciente, si es autólogo, anestesiado, se lo ponía boca abajo y a 2 manos se sacaban, digo porque hoy por hoy es una estrategia que se usa muy pocas veces, pero se sacan las células madre con jeringas directamente del hueso, de la médula misma. Por eso se llamaba trasplante de médula ósea, ¿no? Después han aparecido, ¿qué año habrá sido? Esto así más o menos en los 80, se empezó a ver otras estrategias para sacar las células madre y se han dado cuenta que se podían estimular a estas células que salgan del hueso y vayan al torrente sanguíneo, ¿no? Y del torrente sanguíneo poder sacarlas, extraerlas, cosecharlas, la llamamos coloquialmente, el día de la colecta o el día de la cosecha es el día que nosotros ya tenemos a las células madre estimuladas dentro del torrente sanguíneo y las sacamos a través de una máquina de aféresis. La misma máquina que hemos visto cuando vimos donación de plaquetas, la misma máquina que vimos cuando vimos plasmaféresis como tratamiento, o sea, es una máquina que puede extraer de la sangre el elemento que yo quiera. Y si yo he estimulado la médula ósea, el hueso, para poder sacar todas las células que más pueda hacia la sangre periférica, voy a tener células CD34 o células madre o stem cell circulando en sangre periférica. Hoy por hoy, esta es la estrategia preferida porque es muy poco agresiva para el donante y es mucho más fácil de realizar que hacer una extracción directamente de la médula. Tiene sus pros y contras, pero hoy por hoy es la más popular, es la que usamos en todo el mundo de preferencia, ¿ya? También puedo obtener las células del cordón umbilical, ¿no es cierto? Un leve acápite de esto. Nosotros en el cordón umbilical al nacer tenemos no solo células pluripotenciales como de la médula ósea, tenemos células multipotenciales, ¿no es cierto? Realmente de ahí podemos regenerar muchos tejidos, no solamente el tejido hematopoyético. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es un recurso muy limitado, una cantidad muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el conducto regular si yo quiero donar cordón? O sea, primero, que tiene que ser una donación.
Eso de que digamos a las mamás que están embarazadas, que un tiempo estuvo muy de moda y por suerte se legisló rápidamente, no sé si en Bolivia ojalá esté todo así, pero un tiempo hubo esta moda de que a las mamás les decían, no, tienes que congelar la médula, perdón, el cordón, para que cuando a tu hijo le dé alguna enfermedad de ahí se pueda sacar la solución, ¿no es cierto? O sea, se imaginarán que esto es una cosa que está totalmente peleada con la ética, ¿no? Para empezar, una mujer que tiene un hijo, ¿qué probabilidad tiene de que ese su hijo sufra de una leucemia, sufra de una enfermedad que requiera células madre para el tratamiento, ¿no? Segundo, las células madre se administran por kilo. Entonces, si al niño que ha nacido y he guardado su cordón se enferma a los 20 años, no le va a servir su cordón, ¿no? Porque es muy poquito, por ejemplo, ¿no? Y éticamente no es correcto, porque cada minuto que se congela una médula ósea o unas células madre, un cordón, perdón, cordón de células madre de cordón, es dinero, ¿no es cierto? O sea, lo que quieren hacer es lucrar y eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que sí existe? Lo que sí existe es la donación de cordón. Entonces, otra vez, el Programa Nacional de Trasplante en la Argentina se llama INCUCAI. El INCUCAI tiene un programa donde cada mujer embarazada en algún momento cuando está en sus controles de embarazo, el ginecólogo le plantea, le dice, bueno, ya se está acercando el parto, la cesárea, necesito saber si usted va a querer donar el cordón de su bebé. ¿Cómo es eso? Eso es que el día del parto, de la cesárea, viene un equipo del INCUCAI y se ocupa de colectar toda la sangre de cordón en bolsitas como de sangre, ¿no es cierto? Estudia el HLA de esas bolsas y las congela en nitrógeno líquido por años, ¿no es cierto? Es carísimo, pero es una donación, ¿no es cierto? O sea, la mamá no va a pagar eso, simplemente va a donar ese cordón. ¿Para quiénes sirve ese cordón? Ese cordón seguramente servirá para otro bebé que tenga el HLA compatible con este bebé y que siendo bebé necesite un cordón. Seguramente los cordones máximos se pueden llegar a unir uno con otro. Algunas veces se cultivan, son técnicas un poquito más sofisticadas, pero sí existen escuelas que hacen muchos trasplantes con cordón, ¿no es cierto? Pero la forma de obtenerlo es por donación, ¿no? En Latinoamérica existe un gran banco de cordones. El banco de cordón sí es real, no es solamente la HLA virtual, es real. Existen los cordones congelados en nitrógeno líquido. Un lugar muy importante es el Garrahan, un hospital de pediatría de los más importantes de Latinoamérica, que está en Buenos Aires, que ahí sí hay un banco real de cordones. También una técnica cara y compleja, ¿no? O sea, por mucho, la donación por sangre periférica o la extracción de stem cell de sangre periférica es la más popular y la más utilizada en el mundo, ¿ya? Vamos a ver un poco cómo se hace. Este, por ejemplo, es un paciente que tuvo un linfoma, que recayó del linfoma y que se le hizo nuevamente otra quimioterapia diferente al R-CHOP o R-CHOP, digamos, volvió a entrar en remisión completa, pero como ya sabemos que va a volver el linfoma porque ya lo ha demostrado, que es agresivo, lo vamos a consolidar con un trasplante autólogo de médula ósea. Quiere decir que le vamos a extraer sus células madre, acá están, y le vamos a dar una quimio intensa, que si no estuviéramos guardando esto, lo matamos, ¿verdad? Le hacemos la quimio intensa y luego el día cero le volvemos a poner sus mismas células para que tenga con qué poder recuperarse, ¿ya? Entonces, días antes de esta extracción que se está haciendo en este momento, esta es la cosecha. Días antes se lo ha estimulado con filgrastim. Los que han rotado deben saber que son medicamentos que ponemos para estimular la médula y que puedan rápidamente crecer muchos glóbulos blancos. Bueno, se lo estimula de una manera intensa en este caso para este objetivo. Y después de que el día indicado se le recolectan las células madre que están acá. ¿Cómo sé que son células madre lo que estoy colectando? Bueno, ahí está el detalle, ¿no es cierto? La máquina tiene una serie de tecnología que nos ayuda a poder, de esa capa leucoplaquetaria, poder distinguir los elementos mononucleares. Acuérdense que las stem cells son mononucleares y poder tratar de decir, este es mononuclear para arriba, para arriba, para arriba, con la ayuda de un hematólogo o hemoterapista entrenado, se puede tener una buena cantidad de células madre. Pero no me voy a quedar con la idea de que son células madre, tengo que confirmar que son células madre, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo nuestro, ¿no? Este es un paciente ya nuestro aquí de Cochabamba, nosotros tenemos esta máquina, que es una versión más moderna que esta es una Cova Spectra y esta es una Opti Spectra. Esta fue con el objetivo de trasplante en el 2017, fue la primera máquina OptiSpectra que llegó al país. De hecho, no había ni quien la importe, ¿no? Hemos tenido que prácticamente ayudar a crear la empresa importadora
Y hoy por hoy, gracias al COVID, existen varias, ¿no? Porque con esta misma máquina se sacan plasma de paciente convaleciente, eso ha servido mucho para mejorar la hemoterapia en Bolivia, ¿no? Pero esta es una máquina de aféresis que lo que hace es extraer por un lado del catéter, llevar a estos, no sé si tengo uno más, aquí está. Se extrae por un catéter o por una vena también puede ser. La máquina mete aquí adentro que tiene una centrífuga con cámaras, ¿no es cierto? Cámaras de alta tecnología en la que puede identificar esa capa leucoplaquetaria y decirme, creo que aquí están los mononucleares. Y yo me voy fijando por el color, por algunos datos que da la misma máquina, si estamos de acuerdo la máquina y el operador de que ese lugar es el que debemos cosechar. Bueno, aquí está empezando a seleccionar todo lo que nos parece que son células madre y el resto se lo está devolviendo al paciente, ¿no es cierto? Es el inicio de cosecha, ¿no? Y luego vamos a tener una bolsa enorme, ¿no? Aquí está la OptiSpectra, la primera que se trajo a Bolivia hace unos años. La verdad es que con esa hemos hecho todos los trasplantes y gracias a Dios está perfecta y es una excelente máquina. Hoy por hoy en el mundo está considerada como la mejor estrategia para poder cosechar, ¿no es cierto? La OptiSpectra. Bien, pero voy a estar segura de que son células madre. ¿Cómo sé que esta cosa son células madre? Ah, bueno, acuérdense de la inmunohistoquímica, ¿no? Y de la citometría de flujo, que lo que quieren es, gracias a anticuerpos fluorescentes, saber exactamente frente a qué célula estoy, porque la célula tiene un nombre, ¿no es cierto? Y el nombre se expresa por antígenos en su superficie. Y el antígeno que corresponde a la célula madre es el CD34. Entonces, todo lo que es CD34 positivo se considera célula madre. Debo tener un número mínimo de cosecha para poder lanzarme a un trasplante, para poder mieloablacionar al paciente, para poder darle esa quimio intensa. Primero debo estar segura, tanto en el donante como en el receptor, que he cosechado lo suficiente, ¿no es cierto? Bien, en esta máquina que es tan importante, el citómetro de flujo, imagínense que en toda Bolivia solo había una en La Paz. No solamente sirve para ver células madre, acuérdense que con esto se diagnostica leucemias, es una cosa fundamental para hematología, ¿no? Y para otras también, ¿no?, ramas. El año 2019, justo antes de la pandemia, lamentablemente, tuvimos la suerte de poder hacer llegar la máquina a Ibismed, a su Ibismed de ustedes de la facultad, para poder cumplir con estos fines, ¿no? Lamentablemente vino la pandemia, no se pudo hacer trabajar la máquina, se también estaba incomodato. Hemos tenido la alegría de hacer con esta máquina muchos trasplantes acá, ¿no? Antes mandábamos a La Paz y la verdad que hacerlo acá es una maravilla. Tenemos gente calificada, especializada en el ISMED, que nos logra hacer estas determinaciones. Pero hoy por hoy, lamentablemente, ya no lo contamos. Este año es el último año y al año no sé qué haremos para trasplantar. Volveremos a mandar a La Paz, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Es una pena. Más o menos así se generan los flujos, ¿no es cierto? Cada puntito es una celulita y aquí me está diciendo que esa celulita es una CD34. Entonces, esta máquina, citometría de flujo, es fundamental para la identificación celular y sin esto no se puede trasplantar. Entonces, es gravísimo lo que nos está pasando, pero bueno, tenemos que seguir adelante. ¿Qué más hacemos después de que sacamos? A veces esta quimioterapia que tenemos que hacer dura bastante. A veces puede durar 4 días, 5 días. Entonces no puedo dejar a las células así al aire libre. Tengo que congelarlas, ¿no? Para poderlas guardar adecuadamente. Entonces esta es una técnica de congelación, ¿no es cierto? Se alicuotan las células madre, se preservan con preservantes, ¿no es cierto? Eh, albúmina y algunos preservantes para que puedan sobrevivir a la congelación y se alicuotan, se sellan, se ponen en cassettes y se congelan, ¿no? Primero se congelan rápidamente, como controladamente, como en un microondas, y luego pasan a una heladera de -80 para conservarse congeladas a -80 grados durante 1 o 2 años máximo. Y si quiero congelar años y años, tengo que alimentar un tambor de nitrógeno líquido. Y el nitrógeno líquido congela a -180 grados y aquí puedo mantener toda la vida, ¿no? Pero es caro, ¿no? Es una estrategia cara, ¿no? Y por casi todos los equipos de trasplante prefieren la heladera a -80 y prefieren movilizar rápido sus médulas para no tener que congelar tanto tiempo, ¿no? Aquí está. Este es un solo paciente, siempre se alicuota porque pueden sufrir accidentes, ¿no? Y no puedo perder toda la médula.
Entonces voy a congelar en nitrógeno de menos 180. En el caso nuestro, nosotros tenemos el área de manipulación celular, como pueden ver acá, con flujo laminar, con todo lo necesario para poder manipular células madres sin contaminarlas, y se congelan en heladera de menos 80 para poderlas utilizar en los casos de linfoma. Sobre todo en mieloma no se congela, va a la refrigeración y directamente al trasplante, ¿no? Entonces, una vez que ha llegado el día cero, que ya le he hecho el acondicionamiento, si es autólogo, si es halogénico también, y debo ir a traer las células, ya sean del mismo paciente o donadas el día cero. Si son del mismo paciente, estarán congeladas, las voy a descongelar en baño María, como han visto algunos de mis estudiantes, como no las células madre, ¿no? El plasma se descongela de la misma manera, y lo llevaré al lugar donde está el paciente, ¿no es cierto? Este es el área de trasplante. Esta es la famosa, siempre dicen, la burbuja, porque antes, yo me río porque es chistoso, pero la evolución del trasplante ha debido ser muy interesante, ¿no? Fascinante, pero el paciente en esta etapa que sufre de aplasia medular mortal, ¿no es cierto? Debe estar protegido por lo menos de los patógenos que son prevenibles, ¿no es cierto? No podemos protegerlo de esos mismos patógenos, que son los que nos van a dar problemas, pero sí puedo hacer un esfuerzo por protegerlo de patógenos exteriores. Por eso, todas las áreas de trasplante tienen un área de transición donde uno tiene que cambiarse totalmente para, ahora con el COVID ya se nos hace muy común, pero antes era, nadie hacía eso, ¿no? Entras a una área intermedia y te cambias totalmente para poder entrar y no llevar al paciente en aplasia un germen prevenible, ¿no es cierto? Estas áreas también tienen filtros especiales, flujos de aire especiales. Se llaman filtros EPA de alta tasa de filtración, lo que ahora también son más comunes, ¿no? Hasta por Amazon uno los puede, ¿qué se llama esto? Por el otro los puede comprar. Antes no era tan así, ahora ya existe más disponibilidad. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que por ese filtro pasan muchas veces por minuto el aire y filtra partículas que pueden ser patógenas. Además tiene una presión positiva. Quiere decir que en esta área, cuando yo quiero entrar, el aire me quiere sacar. Entonces siempre va a haber una presión para que yo pueda entrar y abrir las puertas, ¿no? Eso se llama presión positiva, sacar el aire de ahí, evitar que entren las cosas. Todo eso debe tener un área de trasplante, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un poco cómo es acá nuestra área de trasplante, pero bueno, esas son las cosas básicas que va a tener una área de trasplante, ya lo vamos a ver. Ese día cero voy a llevar las células, le voy a entregar a la enfermera de trasplante para que proceda con la infusión de células madre, que es el día del trasplante mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar. También existe el trasplante la forma de extraerlo de médula ósea, ¿no es cierto? Esto es algo un poco más antiguo, hoy por hoy se hace muy poco. Algunas patologías, por ejemplo, la aplasia medular, se prefiere la extracción del donante directamente de la médula ósea y no de aféresis, ¿no? Cuando se saca la médula o las células madre de médula ósea, el paciente o el donante sí tiene algún riesgo extra porque tiene que ser anestesiado, hay que dormirlo porque hay que sacarle con un procedimiento invasivo, obviamente doloroso, ¿no es cierto? Si no estuviera anestesiado, a dos manos vamos sacando la cantidad que necesitamos de médula ósea o de células madre, ¿no? Se saca 10 a 20 ml por kilo, o sea que imagínense en un paciente estándar son por lo menos 2 litros que hay que sacar. Entonces vamos sacando con agujas especiales y vamos llenando estos sachets que después se filtrarán, se parenizarán, se congelarán, lo que haya que hacer, ¿no ve? Igual que de la aféresis, ¿no? Entonces vemos ahí, es una técnica que yo todavía la he conocido, pero hoy por hoy se utiliza en muy pocos casos, sobre todo en aplasia medular, ¿no? Ahí está, miren la médula, como está, es un montón, ¿no? Aquí hay hasta huesitos, hay que filtrarla todo, ¿no? Bien. Y aquí está el área de trasplante, donde tenemos toda una vestimenta especial, el paciente está cómodo, el resto de la gente es la que se va a molestar poniéndose todo, pero el paciente como va a permanecer ahí un tiempo largo, el promedio de trasplante es de más o menos 20 días a un mes. Desde que hago el acondicionamiento, pongo las células madre, el paciente se aplasia, la aplasia dura por lo menos 12, 20 días incluso, dependiendo qué complejo es el trasplante. Un promedio de trasplante dura más o menos un mes, ¿no? Un mes que un paciente va a estar encerrado, ¿no? Entonces, obviamente que es tedioso. ¿Y de dónde viene el concepto ese de burbuja? Seguramente antes todos estos sistemas de filtros
no eran tan desarrollados y podían filtrar solamente el aire de un pequeño lugar. Entonces, al paciente lo ponían en una camita bien cerrada con todo y se quedaba en esa camita un mes, ¿no? Hoy por hoy podemos poner, no esterilizar, no es lo mismo que podemos filtrar el aire de un edificio si queremos, ¿no? Existe esa tecnología, ¿no? Bien, vemos que todo está cerrado, no tiene contacto con el exterior, miren las ventanas, no se abren, ¿no es cierto? Tienen que ser totalmente herméticas. Estos son los filtros, ¿no? Que van a filtrar el aire. Adentro está el mesón de enfermería solo para trasplante. No es que la enfermera vea a un paciente con trasplante, va a ver a otro de afuera, no. O sea, el mesón de enfermería o la estación de enfermería debe estar dentro del área de trasplante. Este es un concepto nuevo para los enfermeros, para la enfermería misma en Bolivia, porque no se trabaja así, ¿no es cierto? Pero en trasplante se tiene todas estas indicaciones, ¿no? Esta es una de trasplante nuestra, ¿no es cierto? Igual tiene, bueno, el aire acondicionado está, en el otro lado están sus filtros. Ahí no sé dónde más tenía. Voy a ver si tengo después otra más fotito. Que tenemos exactamente todo lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener, esa es una reglamentación internacional, no es que uno decide hacer el trasplante así o así. Todo tiene una indicación internacional, lo mínimo necesario para poder realizar estos tipos de procedimientos. El cordón umbilical ya lo hemos indicado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el periodo de reconstitución? El periodo de reconstitución, desde que hemos puesto la médula ósea hasta que hasta las células madre, hasta que las células madre logran producir nuevas células, es diferente si es un autólogo o es un alogénico. En el autólogo es más rápida, acuérdense que es la misma médula, solo tiene que ir a encontrar, no requiere que la reconozcan, es su misma médula ósea y puede durar entre 12 a 20 días que logre tener más de 500 neutrófilos y más de 20.000 plaquetas, que es cuando decimos que ya está fuera de peligro, que está recuperado, ¿no es cierto? En un halogénico es mucho más lenta, porque obviamente esas células son de otra persona, tienen que pasar por un proceso de reconocimiento y van a demorar más en poder crear nuevas células. Y ahí es donde radica la mayor mortalidad para el trasplante halogénico que para el trasplante autólogo, ¿ya? Durante ese tiempo, durante ese tiempo de aplasia, se imaginarán que el paciente necesita soporte intenso. ¿Qué es soporte intenso? Antibióticos, ¿no es cierto? Primero, protegerlo de todos los gérmenes protegibles. Después, antibióticos empíricos para que profilácticamente evitemos infecciones por virus conocidos, ¿no? Herpes zóster, por bacterias conocidas que pueden atacar a un paciente aplásico, gérmenes oportunistas. ¿Qué más necesitamos? Ese paciente, si bien estamos esperando que salgan los glóbulos blancos, no podemos hacer nada más que esperar. Las plaquetas van a caer a cero, los glóbulos rojos van a caer a cero y va a necesitar soporte transfusional. Durante ese tiempo no puede recibir sangre común, tiene que recibir sangre filtrada, ¿se acuerdan de los filtros desleucocitadores? E irradiada, porque como es un paciente súper inmunodeprimido, podemos ocasionar que se HLA de otra persona que está dentro de la bolsa de transfusión, ocasione un anticuerpo y ocasione un desastre en el paciente, ¿no es cierto? Entonces debemos de utilizar transfusiones o soporte transfusional de sangre irradiada y filtrada. El concepto de irradiación de sangre no se conocía tampoco acá, gracias al trasplante médula ósea, todas las áreas se han ido mejorando también. Y hemos hecho en el oncológico, que ustedes algunos conocen, se ha hecho las primeras pruebas de irradiación de hemocomponentes, ¿no es cierto? Y hoy por hoy contamos ay, yo no tengo más fotos, chicos, no sé qué. Voy a buscarles otro. Contamos con hemocomponentes irradiados para poder ser utilizados en cualquier caso de trasplante, pretrasplante, posttrasplante, intratrasplante, cualquier trasplante, no solo de médula, debería ir con transfusión de componentes irradiados, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las complicaciones de un trasplante? Bueno, hay complicaciones de todo tipo. Se imaginarán que la mayor complicación y la causa de muerte, pues es la toxicidad por el acondicionamiento, ¿no es cierto? O sea, la gran aplasia que ha causado el acondicionamiento, ¿no es cierto? Y si el paciente no mejora rápidamente, esas células madre no prenden, por decirlo así, rápidamente, no se puede mantener un paciente con 0 glóbulos blancos toda la vida. En algún momento ese paciente va a fallecer por una infección, ¿verdad? Entonces se necesita soporte.
Y la mayor complicación está derivada de este hecho de aplasia, ¿no es cierto? Fallo del injerto quiere decir que el cuerpo no ha reconocido. Cuando se trata de un halogénico, en el autólogo no va a pasar, ¿verdad? Pero en el halogénico puede ser que el paciente no reconoce la médula ósea o las células madre del donante, a pesar que eran HLA compatibles, se han hecho todas las pruebas, etcétera, etcétera, no reconoce, la expulsa. Entonces, obviamente, el paciente vuelve a salir con sus mismas células blásticas o definitivamente muere en aplasia, ¿no es cierto? ¿Qué otra complicación frecuente y muy preocupante? Es una enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Esto viene del inglés, que es graft versus host disease. Pero host no significa lo mismo en inglés que en español. Entonces, lo correcto es decir enfermedad de injerto contra receptor, ¿no es cierto? Eso es lo correcto hoy por hoy. Esto quiero que me lo comprendan de qué se trata. Olvídense un poco de la diapositiva y vamos a hablarlo de manera lógica para que puedan entender. Cuando nosotros tenemos un trasplante halogénico, queremos que el paciente reciba la médula ósea de su hermano, por ejemplo, ¿no ves? Reciba la médula ósea compatible y la acepte, ¿verdad? ¿Para qué? Primero, para repoblar su médula, ¿no? Porque ya no tiene médula. Entonces, la médula de su hermano va a venir a repoblar con células buenas, o sea, sanas, ¿verdad? Como segundo efecto, además de la repoblación, queremos que esos linfocitos T que están viniendo de su donante, de su hermano, tengan un efecto injerto contra tumor. Quiere decir que peleen un poco contra esa leucemia y no la dejen recaer, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería que ese paciente acepte la médula ósea de su donante y que esos linfocitos que han entrado de su donante un poquito frenen la enfermedad, la neoplasia, no vuelva a recaer la leucemia. Aunque le cause un poco de molestias al receptor, pero esos linfocitos T están frenando un poco, ¿no? Porque los linfocitos T, esa es su función, son reactivos, ¿verdad? Atacan. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando eso ha sucedido, perfecto. Cuando eso no ha sucedido, rechazo, ¿no es cierto? O sea, mi cuerpo no lo acepta. Chao médula, se murió la médula de mi hermano, salió adelante la mía nomás con leucemia. Entonces, rechazo de la médula ósea del donante. Cuando pasa lo contrario, la médula entra, las células madre entran, se repoblan, ¿cómo se dice? Vuelven a salir las células normales. La médula ósea del hermano está perfecta en mi cuerpo. Ya está exagerando, mi cuerpo realmente no está afrontando ningún rechazo, entonces las células de la otra persona, del donante, se empiezan a aprovechar del receptor. No quieren solo la médula, quieren la piel, el intestino, el pulmón, el hígado. Eso se llama enfermedad injerto contra receptor. Quiere decir que hay un ataque de los linfocitos T que han entrado del donante y quieren aprovecharse de todo el cuerpo. O sea, no va a recaer, su enfermedad no va a recaer, no va a volver a tener leucemia, pero lo va a matar porque va a causar demasiada enfermedad injerto contra el receptor. ¿Cómo se caracteriza? Sobre todo en piel, exantema, rash, en el tubo digestivo, diarrea incoercible, vómitos, falla hepática, y así se puede morir con enfermedad injerto contra el receptor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del hematólogo? ¿Cuál es el entrenamiento que tiene el hematólogo en un trasplante halogénico? Inmunomodular, ¿no es cierto? Con drogas inmunosupresoras, hacer que el paciente esté en una línea tan delgada que ni recaiga ni tenga GVH, ¿me entienden? Que logre coexistir esa médula ósea del donante con el paciente y que controle la enfermedad que queremos curar, la leucemia, por ejemplo, ¿me entienden? Eso se llama coexistir, inmunomodulación. Ese es el arte de la hematología, lograr con medicamentos esta inmunomodulación. A veces se puede y a veces no. Muchos dicen que a veces el trasplante halogénico, chicos, es cambiar una leucemia por una enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Cambiar una enfermedad por otra. Y así es a veces. Nos cuesta mucho mantener con vida y en buenas condiciones de calidad a un paciente trasplantado halogénico. Y a veces, por suerte, viven normalmente, ¿no? Pero es un poco la enfermedad. Esta es una de las complicaciones que más temor tenemos dentro del halogénico, ¿no? Y más con el advenimiento del apoidéntico. Se imaginan que el apoidéntico tiene un riesgo de enfermedad injerto contra receptor enorme, ¿no ven? Bien, hay muchas enfermedades que requieren trasplantes, sin embargo, yo quiero que se queden, por favor, con el trasplante autólogo que necesita mieloma múltiple. Prácticamente todos los pacientes con mieloma se van a trasplantar en primera remisión. Los linfomas recaídos refractarios en segunda remisión van a tener necesidad de trasplante autólogo. Hartísimos pacientes.
Y del trasplante halogénico, las leucemias de mal pronóstico, leucemias recaídas, refractarias en adultos y niños. Esas son básicamente las indicaciones, ¿ya? Ahora, yo con esto que les he hablado, les pregunto a ustedes, y sabemos, ¿no es cierto?, que el trasplante de menor complejidad es el autólogo, que tiene menos mortalidad, ¿no es cierto? El halogénico es más complejo, tiene muchas cosas que tenemos que ver, muchos recursos. Los procedimientos en hematología son caros, complejos, sofisticados, de alto costo. Entonces, si un país decide empezar un programa de trasplante, yo soy ministro y digo, bueno, vamos a empezar el trasplante porque necesitamos. Con toda esta información, voy a comenzar con trasplante autólogo o halogénico. Me parece que el autólogo, ¿verdad? Tengo más indicación, tengo más pacientes que necesitan autólogo, tiene menos complejidad. Se da sobre todo en adultos. Entonces, es un poco, se cae de maduro que la forma de poder comenzar con un programa de trasplante es de menor a mayor. Autólogo en adultos, autólogo en niños, halogénico en adultos, halogénico en niños, aproidéntico, ¿no? Con una curva de aprendizaje lógica, ¿verdad? Bueno, como nada es lógico en nuestro país, ¿qué es lo que Bolivia quiere con su sistema de salud en hematología? Lo que pretende es crear un programa de trasplante halogénico para niños con leucemia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué niños necesitan trasplante? Ustedes han debido llevar en leucemias, que el doctor Macías les ha debido explicar, que la leucemia tiene una quimioterapia larga, intensa, pero si es una leucemia de buen pronóstico, como son la mayoría de los niños, tiene hasta 90% de posibilidades de curarse con quimio. Y van a recaer 10% y ese 10% probablemente se va a morir a pesar del trasplante. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tengo que mejorar en el niño? ¿Tengo que crear trasplante? No, tengo que mejorar la quimioterapia de primera línea. Tengo que hacer que el niño vuelva a sus controles, no coma, no tome agua cruda, no le dé diarrea, no vuelva a su pueblito donde tiene todo con tierra tiene que quedarse al lado del hospital, en un alojamiento con su mamá, porque el tratamiento es largo y es intenso, pero tiene alta tasa de curación. La leucemia de niños se puede curar, ¿no? La gran mayoría de leucemias comunes y corrientes. Entonces, esas son estrategias de salud que nacen del conocimiento, ¿me entienden? Entonces, así como les estoy hablando de este conocimiento en hematología, ¿cuántas cosas ignoraremos de las otras áreas de nefrología? Entonces, un ministro de salud tiene que ser una persona brillante, ¿no es cierto? Porque tiene que tener conocimiento de muchas áreas, por lo menos las cosas básicas como las que estamos hablando. Pero no, el programa de Bolivia quiere comenzar con niños en leucemia. Yo pienso que es por una situación totalmente demagógica, ¿ya? Bueno, así va la situación en la parte pública. Estamos haciendo esfuerzos para que puedan largar con trasplante autólogo en niños en La Paz, porque el Hospital del Niño ha sido totalmente equipado para trasplante. Se ha invertido millones que podrían haberse invertido en adultos en trasplante autólogo y hubiéramos tenido resultados hace tiempo en la pública, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se ha hecho al respecto a partir del 2017 aquí en Bolivia? En Bolivia lo que hemos hecho es tratar de juntarnos algunos hematólogos y poder desarrollar el trasplante, obviamente autólogo, para el paciente adulto en linfoma y en mieloma, ¿no? Y de a poquito se han empezado a hacer. El primer trasplante fue el 2017, se han ido haciendo poquito a poco los trasplantes. Hoy por hoy ya tenemos un programa que, bueno, tiene una regularidad, ¿no es cierto? No la ideal, porque lamentablemente está impuesto en un lugar que es privado, debería ser público, ¿no? Pero así en Bolivia a veces pasan las cosas que la parte privada tiene el mayor peso de la salud de Bolivia. O sea, la salud en Bolivia está soportada por el área privada. Cobra mucho, lo que quieras, no importa. O sea, realmente eso puede llegar a ser así. Pero si no hubiera desarrollo de la parte privada, si no hubiera el esfuerzo de entidades y gentes privadas de poder hacer una mejoría en la salud, probablemente estaríamos en grandes problemas y todo tendríamos que irnos a tratar afuera, ¿no? Entonces, no hay que desmerecer eso, pero sí hay que impulsar a la parte pública seriamente para poder desarrollar procedimientos de alta complejidad en todas las áreas, o sea, en todas las áreas. Bien, finalmente se ha podido realizar y hoy por hoy, ya en el Congreso del 2019, ya se ha podido ver a Bolivia con un grupo de trasplante y con una actividad de trasplante, ¿no? Hoy por hoy estamos asociados a todas las comunidades de trasplante. Todo, nada es oscurantismo, chicos. Todo se hace a plena luz.
todo lo que ustedes hagan tiene que ser a plena luz. Nadie tiene que por qué ocultar nada. Todo se sabe y todo está a la mano para leerse, para investigarse, para colaborarse. Entonces, apenas uno tiene una actividad, tiene que reportarla a nivel mundial para que se sepa que se está haciendo de la forma más adecuada que se puede a los organismos que corresponden, que son la Organización Mundial de Trasplante, nuestra Latinoamericana de Trasplante y obviamente la Europea de Trasplante, que fue la primera en el mundo, ¿no? Bolivia ya tiene una pequeña incidencia, ¿no es cierto? Y vamos haciendo de a poco en Brasil, Argentina, y vamos haciendo de a poco la curva para poder mejorar, ¿verdad? Ya está conformado totalmente el equipo en trasplante autólogo. El equipo es fundamental, una sola persona jamás va a llegar absolutamente a nada, tiene que haber un equipo de gente, enfermería, bioquímicos, médicos, administradores, nutrición, es un equipo de por lo menos de 35 personas que trabaja para cada trasplante y que todo vaya sobre ruedas, ¿verdad? Se han creado todos los manuales, se ha trabajado mucho en escribir, porque lamentablemente no solamente es hacer, sino hay que escribir protocolos y hay que escribir papers, y ustedes saben que la escritura y la lectura es la moneda de cambio en el área de la medicina, todo debe escribirse, ¿no es cierto? Hoy por hoy nuestras enfermeras ya participan de los congresos mundiales, se rozan con enfermeras que hacen solamente trasplante, esto ya no es. Y de esa manera hemos logrado mejorar un poquito esta realidad, ¿ya? Bueno, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan, a través de esto, conocer un poquito más de lo que es la actividad de hematología, qué comprende, qué áreas comprende la hematología y cómo se solucionan las enfermedades hematológicas, ¿no? Y dentro del área de oncohematología era fundamental tocar el tema de trasplante de médula ósea con sus conceptos básicos, ¿no es cierto? Totalmente básicos, que los van a encontrar también en su libro de Jesús Armini. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos, ya para finalizar? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ver el día del examen.